¿Y si la primera huella que guardamos como recuerdo sagrado no nos perteneciera del todo? Así comienza esta historia, con un cartoncito amarillento del IMSS que durante 80 años fue exhibido como la primera foto de un hijo. La abuela, hoy con el cabello blanco recogido y las manos temblorosas por la edad, lo coloca sobre la mesa frente a sus nietos. Junto al cartoncito aparecen otros dos papeles que jamás deberían coincidir. Una copia del censo de cunas, donde la número 18 figura ocupada por dos bebés al mismo tiempo. Y una fotografía de Alta con un reloj en la pared que marca las 11:22. Apenas 8 minutos antes de que un acta de defunción registre la muerte de un supuesto gemelo a las 11:30, sin necropsia alguna, usted, que escucha, puede imaginar lo que significa descubrir que la huella de ese pie diminuto también aparece en el expediente de otra madre. La sala entera se congela. No es la primera vez que los nietos oyen hablar de silencios familiares, pero sí la primera vez que ven pruebas concretas, sellos y firmas que contradicen la versión oficial repetida por décadas. Dios sabe por qué. La abuela rompe el pacto de silencio que mantuvo por años y confiesa que esa misma duda la ha atormentado desde 1968, cuando un administrativo del hospital le entregó una caja con papeles desordenados. Nadie se atrevió a preguntar más, y la vida siguió su curso entre bautizos, primeras comuniones y fotografías en sepia. Hoy, sin embargo, todo cambia. Anuna, nieta curiosa, armando el árbol genealógico, comparó la huella de aquel cartoncito con la impresión de un hospital distinto y descubrió el calce perfecto, como si la misma planta de pie hubiese sido sellada 2 veces para encubrir un intercambio imposible de aceptar. La abuela respira hondo y sus ojos se humedecen al ver cómo sus nietos, que hasta hace un instante reían con la ligereza de la sobremesa, ahora guardan un silencio expectante, casi reverencial. El aire de la sala se llena con el olor a café, con canela que aún burbujea en la estufa, pero nadie se atreve a levantarse. El hijo, aquel que toda la vida creyó ser único, aprieta los puños sobre la mesa. Su gesto endurecido revela la batalla interna entre aceptar a su madre y rebelarse contra la verdad que ella intenta sacar a la luz. La nieta investigadora, con sus carpetas y copias impresas bajo el brazo, se prepara para mostrar lo que encontró en el archivo digitalizado del IMSS, el censo de cunas, que, por un error administrativo o una decisión deliberada, registraba a 2 recién nacidos en la misma cuna, a la misma hora. ¿Coincidencia? ¿Descuidos propios de la época? ¿O, como muchos temen en voz baja, una maniobra para intercambiar destinos? Usted, que escucha, ¿alguna vez pensó que un simple número repetido pudiera sostener la duda de toda una vida? El hijo se inclina hacia adelante, toma la tarjeta de huellas entre sus manos y la observa con detenimiento, como si al mirarla pudiera arrancarle las respuestas que su madre nunca se atrevió a pronunciar. ¿Recuerda que de niño le decían con ternura: mira, este es tu primer recuerdo, tu huellita de recién nacido? Y siente que cada palabra ahora se convierte en una mentira involuntaria. La abuela, con voz entrecortada, explica que durante años creyó que todo se debía a un extravío de papeles, a la falta de formularios en tiempos donde los hospitales aún escribían con máquinas de escribir y las parteras firmaban actas en hojas copiadas al carbón. Pero la foto, con el reloj marcando 11:22 y el acta de defunción a las 11:30, no son inventos, son documentos oficiales que no deberían coexistir. Y en medio de esa contradicción, la familia se enfrenta a la pregunta más dura en sí. ¿Hubo un intercambio? ¿Quién soy en realidad? ¿Y qué nombre es el correcto para cargar en la sangre y en el corazón? La nieta, que hasta entonces había permanecido prudente, abre una carpeta azul y extiende varias hojas sobre la mesa. Son copias de solicitudes hechas vía transparencia al archivo clínico, selladas con tinta roja del propio instituto. Cada página muestra tachaduras y espacios en blanco, pero en medio de esa maraña burocrática aparece algo imposible de ignorar: a la anotación cuna 18, ocupado, repetida 2 veces, con nombres distintos escritos a máquina,
como si alguien hubiera calcado un registro para tapar un vacío. El padre, ese hijo que ahora duda de su identidad, se lleva la mano a la frente y la frota con desesperación, como queriendo borrar los pensamientos que lo atormentan. La abuela se atreve a decir lo que guardó en su pecho por medio siglo. Me entregaron una caja con sobres abiertos y papeles manchados de café. Yo solo abracé al bebé y recé, porque nadie me daba explicación. El silencio que sigue es insoportable. Apenas se oye el tic-tac de un reloj de pared y el zumbido leve del refrigerador. Usted, en su casa, ¿se atrevería a seguir escarbando en un pasado que amenaza con desordenar apellidos, herencias y la idea misma de quién pertenece? ¿A quién? El antagonista surge entonces con la voz del tío Mayo R., hermano del hijo en cuestión, que frunce el ceño y golpea la mesa con la palma abierta. Basta de inventos. Esa huella puede parecerse, pero no prueba nada. Mamá ya está grande y ustedes la están confundiendo, dice con un tono cargado de incredulidad. Sus palabras dividen la sala. Algunos nietos sienten rabia por la dureza de su tío, otros creen que él expresa el miedo colectivo a abrir una caja de Pandora. La abuela lo mira con tristeza, no con enojo, y responde: no me confunden, fui yo quien se confundió toda la vida por callar. En ese instante, la nieta coloca la fotografía ampliada sobre la mesa. Ve al recién nacido, envuelto en una manta blanca. La cuna metálica, con el número 18 pintado en esmalte, y, detrás, un reloj que marca con claridad las 11:22. La pregunta cae como un golpe en el pecho de todos. ¿Cómo es posible que 8 minutos después se registre la muerte de otro bebé en la misma cuna, con el mismo turno de enfermeras? ¿Y sin necropsia? La abuela acaricia con sus dedos arrugados la orilla de la fotografía, como si al tocarla pudiera entrar de nuevo en aquel pasillo del hospital donde la pintura de las paredes se descascaraba y el olor a desinfectante era tan fuerte que mareaba. Relata que, en 1968, la enfermera suplente que le entregó al bebé parecía nerviosa, evitaba la mirada y le apuraba con frases cortas: firme. Aquí, señora, firme y váyase a descansar. Nadie le ofreció explicación sobre por qué la cuna asignada en el censo estaba duplicada, ni por qué la caja de papeles tenía formularios repetidos. Durante años ella se convenció de que esas anomalías eran simples descuidos en una época en que la burocracia se manejaba a mano, con sellos de caucho y libretas llenas de manchas de tinta. Pero el hallazgo reciente de la nieta cambia todo. No es una anécdota de tiempos pasados, sino una prueba concreta de que hubo duplicación deliberada. ¿Hasta dónde llega la verdad?, susurra uno de los nietos, y la pregunta resuena como eco en el corazón de todos. Usted, que escucha, ¿se atrevería a leer un acta donde su nombre podría estar mal escrito adrede? El hijo, con la frente perlada de sudor, se levanta de la mesa y camina hacia la ventana. Mira hacia la calle, hacia los niños que juegan fútbol en la banqueta, y se pregunta si alguna vez fue uno de ellos. O si, en realidad, su reflejo pertenece a otra historia, a otra familia que nunca conoció. La abuela lo observa, con un dolor indescriptible, consciente de que sus palabras abrieron la herida que había tratado de ocultar toda su vida. La nieta rompe el silencio y muestra la tercera prueba, un recibo de fotografía expedido por un estudio cercano al hospital, donde se facturaron 2 paquetes recién nacido el mismo día y a la misma hora. Aquí están los números de folio, explica, señalando con el dedo. Es la pieza que une el rompecabezas. 2 bebés registrados, 2 paquetes de fotos, pero un solo nombre. Que llegó a casa. La tensión se vuelve insoportable. Cada miembro de la familia intenta procesar la magnitud del secreto revelado. ¿Y usted qué haría si la factura de una foto borrara la certeza de su propia identidad? El tío incrédulo vuelve a intervenir, con la voz cargada de enojo pero también de miedo. Todo eso son papeles viejos, basura de archivo. Nada de eso cambia que crecimos juntos, que fuimos hermanos en la misma mesa. Insiste, como aferrándose a una tabla en medio del naufragio. La abuela baja la mirada y asiente con un gesto cansado, porque sabe que en parte tiene razón. Los lazos del día a día
no se borran con documentos, pero en el fondo de su pecho late otra certeza ansí. El pasado se oculta, tarde o temprano, regresa a reclamar su lugar. La nieta saca entonces una hoja más, obtenida gracias a la libreta de una trabajadora social jubilada, donde se lee una anotación inquietante en C: duplican tarjetas por falta de formularios. Esa frase, escrita con tinta azul, deslavada, parece explicar todo y a la vez no explica nada. ¿Era negligencia? ¿Era corrupción? ¿O era la manera de encubrir un intercambio premeditado? El silencio se vuelve pesado como plomo. Solo el sonido de un perro ladrando a lo lejos recuerda que la vida continúa afuera de esas paredes. Usted, ¿qué escucha? ¿Cerraría la carpeta o seguiría abriendo las heridas? El hijo se sienta de nuevo, con los ojos enrojecidos. No grita, no discute. Simplemente toma entre sus manos la tarjeta de huellas y la compara con la copia que la nieta obtuvo en otro hospital. El calce es perfecto, no hay margen de duda. Sus labios tiemblan cuando articula la frase que nadie quiere escuchar: ansí, esta huella es mía. ¿Quién soy entonces? La pregunta golpea a todos, como un rayo en mitad de la tormenta. La abuela llora en silencio, recordando las veces que le preguntó a Dios por qué había papeles duplicados, y cómo aprendió a callar para no sembrar dudas en la familia. La nieta lo abraza por los hombros y le dice que la verdad no destruye, sino que libera. El tío aparta la mirada, incapaz de enfrentar la posibilidad de que su hermano no sea quien siempre creyó. En ese instante, el peso de 5 décadas de silencio se derrumba sobre la mesa junto al café frío y las carpetas abiertas. ¿Usted se atrevería a escuchar esa verdad de labios de su propia madre? La abuela decide entonces narrar el origen de su silencio. Cuenta cómo, en aquellos años 60, las mujeres tenían poca voz frente a la autoridad médica cuando recibió la caja con papeles desordenados y el administrativo le dijo: firme aquí. No tuvo otra opción que obedecer. El miedo a ser señalada como conflictiva y perder al bebé que le entregaban la paralizó. Recuerda haber guardado el cartoncito con la huella plantar en una cajita de galletas junto a los primeros mechones de cabello, y cómo en cada mudanza esa caja viajaba con ella como una sombra incómoda. Cada vez que veía la fecha repetida en el censo de cunas, se decía así: misman Dios sabe por qué. Ahora, frente a sus nietos, comprende que esa resignación fue una forma de esconder el dolor, pero también una manera de sobrevivir en un sistema que no daba explicaciones. Usted, en su lugar, habría tenido la fuerza de alzar la voz en un México donde los sellos del hospital eran más fuertes que cualquier madre. El hijo escucha con atención, y aunque sus ojos brillan de rabia contenida, también nace en él un sentimiento inesperado en compasión. Comprende que su madre no fue culpable sino víctima de una maquinaria que trataba a las familias como números en formularios. La nieta aprovecha ese instante para mostrar otra pista en la bitácora de neonatología. Conseguida tras meses de insistencia, aparece un nombre borroneado a máquina y reescrito encima, justo en la línea correspondiente a la cuna 18 en el detalle es mínimo, pero suficiente para alimentar la sospecha de un intercambio intencional. El tío vuelve a negar con la cabeza, argumentando que en esa época todo se hacía así, con tachaduras y sin cuidado. Pero la evidencia se acumula, y con cada hoja que aparece sobre la mesa, la incredulidad pierde fuerza. La familia entera se da cuenta de que el rompecabezas está cerca de completarse y que la verdad, por más dolorosa que sea, está a punto de imponerse. La nieta, con voz firme y un nudo en la garganta, revela el último hallazgo en una solicitud formal para peritaje dactiloscópico de la huella plantar, realizada en un pequeño laboratorio de criminología forense. Explica que, tras digitalizar la tarjeta original y la copia encontrada en otro hospital, los especialistas confirmaron con un 999% de certeza que ambas pertenecían al mismo pie, al mismo bebé. La noticia cae como un trueno en medio de la sala. El hijo se lleva las manos al rostro y permanece así, inmóvil, mientras todos lo observan con un respeto solemne. La abuela siente que sus años de silencio se rompen definitivamente, y aunque el dolor es inmenso, también aparece un alivio profundo a la certeza de que por fin la verdad
no depende de su memoria, sino de pruebas irrefutables. No era imaginación mía, murmura, y esas 4 palabras hacen llorar a varios nietos. Usted, frente a un dictamen así, ¿sería capaz de seguir llamándose por el mismo nombre? El tío incrédulo pierde fuerza en sus argumentos y se recuesta en la silla, con los ojos perdidos en el piso de mosaico. Intenta protestar, pero la voz le tiembla y solo alcanza a decir: entonces, alguien nos engañó. La nieta aprovecha para colocar sobre la mesa otro sobre Manila. Dentro hay copias de libros parroquiales que muestran un bautizo realizado a las 12:15 de ese mismo día, con padrinos que nadie en la familia recuerda. El acta eclesiástica contradice la versión oficial de la clínica, reforzando la idea de que hubo un intercambio planificado. La abuela explica que aquella misa le pareció extraña, se celebró a puerta cerrada y con prisa, como si quisieran terminar rápido. Durante décadas trató de olvidarlo, pero ahora todo encaja. La familia entiende que la verdad está frente a ellos, con nombres propios y documentos sellados. El hijo, aún temblando, levanta la vista hacia su madre y pregunta en voz baja: ¿y ahora qué hacemos con esta verdad? La respuesta de la abuela llega lenta, pesada, como plomo, pero clara. En lo primero es pedir perdón por haber callado tanto tiempo. Sus ojos se humedecen y mira a cada uno de sus nietos, consciente de que su silencio moldeó la historia de toda la familia. Dice que no quiso cargar a su hijo con una duda que lo persiguiera, que eligió el silencio porque creyó que así lo protegía. Pero hoy entiende que la protección fue una jaula y que la libertad solo llega cuando la verdad se comparte. La nieta le toma la mano y le asegura que no fue culpa suya, que nadie podía luchar contra un sistema donde las actas se escribían en hojas copiadas al carbón y los archivos podían desaparecer en un incendio. El hijo asiente, aunque el dolor sigue ardiendo en su pecho, y reconoce en voz baja que nunca imaginó tener que cuestionar su propio nombre. ¿Usted, que escucha, qué sentiría si de pronto le dijeran que la identidad que cargó toda su vida, tal vez, pertenece a otro? El ambiente se llena de un silencio espeso, pero no vacío, está cargado de recuerdos, de dudas y de un amor que resiste a pesar de todo. El tío, que hasta ese momento había sido la voz de la incredulidad, se levanta y da unos pasos por la sala. Se detiene frente a la ventana y confiesa que tal vez su enojo no era por las pruebas, sino por el miedo a perder a su hermano. La abuela lo observa con ternura y responde: nadie pierde a nadie cuando la verdad llega. Al contrario, se gana claridad. Las carpetas con documentos permanecen abiertas sobre la mesa como testigos mudos, mientras el aroma a café ya frío se mezcla con la sensación de que la familia está cruzando un umbral irreversible. La nieta anuncia que el siguiente paso será acudir al registro civil y presentar la solicitud de revisión, aunque todos saben que remover archivos tan antiguos será un camino difícil. Sin embargo, la decisión está tomada, no callarán más. La noche avanza y la casa parece contener la respiración. Afuera, los postes de luz iluminan apenas la calle empedrada, mientras adentro cada papel se revisa una y otra vez, como si al mirarlos con más detalle pudiera aparecer la pieza que falta. El hijo sostiene entre las manos la factura del fotógrafo, la acerca a la lámpara y observa el folio duplicado. Su mente lo transporta a aquel estudio de barrio donde tantas familias posaban con orgullo, sin imaginar que esa duplicación podría esconder un secreto tan grande. La abuela, sentada en su sillón, recuerda cómo una vez intentó preguntar al hospital y la recibieron con evasiva: San señora, ¿son documentos viejos? ¿Ya no existen esos archivos? Esa respuesta la marcó. Fue entonces cuando decidió callar para siempre. Hoy, sin embargo, siente que su nieta le devolvió la voz que le habían arrebatado. ¿Y usted qué haría si un recibo amarillento se convirtiera en la llave para abrir la puerta más dolorosa de su familia? El hijo rompe el silencio con una declaración inesperada: quiero saberlo todo. Aunque duela, sus palabras provocan un estremecimiento en la sala. El tío lo mira con incredulidad, como si no comprendiera el deseo de remover el pasado, pero la nieta lo apoya de inmediato. Tenemos que seguir, papá.
Ya no podemos retroceder. Entonces, sacan la copia del acta de defunción, ese documento que marcaba la muerte de un supuesto gemelo a las 11:30. Apenas 8 minutos después de la foto en la que el reloj señala las 11:22, la abuela recuerda que ese acta nunca le cuadró, porque jamás vio un ataúd, ni escuchó llanto de familiares, ni se celebró misa. Solo existía el papel, frío y sin necropsia. En ese momento, todos entienden que no buscan solo identidad, buscan justicia para un bebé borrado de la historia. Y la pregunta inevitable flota en el aire. ¿Quién tomó la decisión de cambiar 2 pulseras y alterar 2 destinos para siempre? La nieta coloca sobre la mesa un cuaderno de tapas gastadas, perteneciente a la trabajadora social jubilada. Las páginas amarillentas revelan apuntes hechos a mano con bolígrafo azul, donde se leen frases cortas, casi codificadas, duplicación de tarjetas. Faltan formularios. Entrega irregular turno-noche. La familia lo observa con asombro, porque esas notas confirman que no fue un hecho aislado ni un error inocente, sino una práctica que se repetía en aquel hospital. La abuela siente un escalofrío al recordar que, justo esa noche, una enfermera suplente le pidió que no hiciera preguntas y que confiara. La verdad duele, pero también la libera Anne. Por fin entiende que no fue una madre distraída, sino una mujer atrapada en un engranaje mayo-R. La nieta insiste en que deben llevar este cuaderno a las autoridades, aunque saben que enfrentarse a archivos tan antiguos será como empujar una montaña a... ¿Usted guardaría este hallazgo en una caja para proteger a los suyos o lo expondría, aunque sacudiera toda la memoria familiar? El hijo, con la voz quebrada, recuerda fragmentos de su infancia, el parecido con un vecino que nunca entendió, las bromas crueles sobre no parecerse a nadie, las dudas que alguna vez lo desvelaron y que siempre reprimió. Ahora, cada recuerdo encaja como pieza de un rompecabezas macabro. Se levanta de la mesa, camina hacia el retrato familiar colgado en la pared y lo contempla largo rato. Si no soy, ¿quién dicen que soy? ¿A quién miro en esta foto?, pregunta con un hilo de voz. La abuela se acerca despacio, lo toma del brazo y le responde: mírate bien. Seas quien seas, siempre fuiste mi hijo. Esa frase provoca un nudo en las gargantas de todos. El tío aparta la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad, mientras los nietos más jóvenes se abrazan entre sí, temiendo que la familia se desmorone. Pero, en medio de esa tensión insoportable, surge también una certeza: la unión no depende de papeles, sino de la decisión de permanecer juntos. La nieta toma aire y anuncia que ya inició una nueva solicitud al registro civil para cotejar las actas originales. Explica que, según el folio, debería existir un libro físico con inscripciones hechas a máquina en aquel año, y que en esos volúmenes muchas veces se descubren enmendaduras o sellos repetidos. La familia escucha con atención mientras ella describe el proceso: primero, pedir audiencia, luego, revisar con lupa cada hoja amarillenta, después, fotografiar los sellos de goma que usaban los oficiales. El hijo se muestra inquieto, se pasa la mano por el cabello y admite que teme encontrar su propio nombre tachado o enmendado, como si su vida hubiera empezado con un borrón. La abuela le acaricia el hombro y le dice que, aunque los papeles puedan cambiar, el amor que lo crió no tiene tachaduras. Usted, frente a la posibilidad de descubrir un nombre diferente en el acta que siempre creyó suya, ¿seguiría adelante o preferiría no saber? El tío, todavía dividido entre la negación y la evidencia, propone dejar las cosas como están para que abrir heridas viejas. Nadie nos devolverá el tiempo. Pero la nieta lo confronta con un argumento contundente: no buscamos tiempo, buscamos verdad. Acto seguido muestra una carta mecanografiada, hallada en el archivo parroquial, donde un sacerdote dejaba constancia de un bautizo irregular en C. Autoriza ceremonia fuera de horario. Causa médica en la descripción coincide con la fecha y la hora del supuesto gemelo fallecido. Esa carta es la chispa que cambia la atmósfera. Ya no se trata solo de papeles dispersos, sino de un patrón repetido,
con huellas en distintas instituciones. El hijo siente que el suelo tiembla bajo sus pies, pero al mismo tiempo aparece en él una fuerza nueva, la de querer mirar de frente la verdad. La abuela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, agradece en voz baja a su nieta por atreverse a destapar lo que ella nunca pudo. La familia entera se reúne al día siguiente en torno a una mesa más grande, con los documentos organizados en carpetas de colores. La nieta, meticulosa, coloca etiquetas a NIMS, registro civil, parroquia, fotografía, notas sociales. Cada carpeta es un testigo silencioso de un pasado que regresa. El hijo hojea con manos temblorosas el expediente donde la huella plantar aparece duplicada y siente que cada línea lo empuja a un abismo de preguntas. ¿Qué nombre debo firmar en adelante? ¿Cuál me corresponde?, murmura. Nayi Spongy, porque todos entienden que la respuesta no está solo en los papeles, sino en la construcción de una nueva identidad familiar. La abuela, con un pañuelo en las manos, pide a sus nietos que nunca olviden que el amor los sostuvo más allá de la burocracia. ¿Y usted, que escucha, qué elegiría? ¿La paz de no saber o la tormenta de una verdad completa? Ese mismo día, la nieta entrega al hijo un sobre cerrado con el resultado del peritaje de la huella plantar. Dentro, en letras frías de máquina, aparece la conclusión en coincidencia dactiloscópica con probabilidad del 999%. El hijo lo lee en silencio, y al levantar la mirada sus ojos están enrojecidos, pero firmes. Esto no es un error, alguien decidió, afirma. El tío, sentado frente a él, guarda silencio por primera vez. Su incredulidad se convierte en resignación. La abuela, entre sollozos, reconoce que ese día de 1968 ella también sintió que algo no cuadraba, pero se obligó a callar porque no tenía pruebas ni aliados. Hoy las pruebas están aquí, y los aliados son sus propios nietos. El ambiente se carga de solemnidad, no hay gritos, solo la certeza de que lo oculto durante décadas se reveló para siempre. El hijo, con el sobre aún entre las manos, se levanta despacio y se coloca en el centro de la sala. Sus palabras suenan firmes, aunque la voz se le quiebra. Si alguien decidió cambiar mi destino, yo decido ahora recuperar mi verdad. Sus hijos lo observan con una mezcla de orgullo y temor. La nieta siente que su investigación alcanzó el punto de no retorno. La abuela, desde su sillón, aprieta el pañuelo contra el pecho, como si ese gesto pudiera sostenerla en pie. Afuera, el bullicio de los vendedores ambulantes y el motor de un camión recuerdan que el mundo sigue, pero en esa sala, el tiempo parece haberse detenido. El tío, finalmente, rompe su silencio con un suspiro. Entonces, ¿habrá que ir hasta el final? Aunque nos duela. ¿Y usted? Si estuviera en esa mesa, ¿se uniría a la búsqueda o preferiría cerrar los ojos para proteger lo que queda en pie? La nieta describe el plan. Acudirán juntos al archivo general, solicitarán copia certificada de los libros parroquiales y presentarán una demanda para la revisión de las actas. Saben que no será sencillo, que habrá puertas cerradas y funcionarios renuentes, pero también saben que no están solos. Mientras habla, coloca sobre la mesa una grabadora pequeña donde conserva testimonios de enfermeras jubiladas. Una de ellas, con voz débil y pausada, afirmó: a veces duplicábamos las tarjetas porque no había suficientes formularios, pero también había órdenes que no podíamos cuestionar. Esa frase, reproducida en el silencio de la sala, provoca un escalofrío colectivo. El hijo siente que por primera vez tiene un camino claro, dejar constancia oficial de lo ocurrido y reclamar, aunque tarde, la dignidad de su identidad. La abuela lo mira con lágrimas, y en ese instante comprende que su silencio de décadas, por fin, comienza a transformarse en verdad compartida. La mañana en que deciden acudir al archivo clínico, la familia entera se levanta temprano. La abuela se viste con su mejor rebozo, como si fuera una ceremonia solemne, y guarda en un bolso de tela las copias de los documentos que tanto dolor y valor contienen. El hijo la acompaña con paso lento pero firme, mientras la nieta carga una carpeta gruesa con separadores y marcadores fluorescentes. En el trayecto, el tío
No pronuncia palabra. Se limita a observar por la ventana del autobús el ir y venir de la ciudad, como si buscara en las calles respuestas que no encuentra en los papeles. El ambiente es denso, pero también hay una chispa de esperanza. Por primera vez en medio siglo, avanzan unidos hacia un mismo objetivo. ¿Y usted, que escucha, alguna vez caminó hacia una oficina sabiendo que en esos estantes podría estar escondida la verdad de toda una vida? Al llegar al archivo, se enfrentan al primer obstáculo. Un funcionario con gafas gruesas y tono indiferente les dice que esos libros ya no se consultan. Están resguardados. La nieta, preparada para esa negativa, muestra la solicitud sellada por transparencia y exige su derecho de acceso. El hijo, con voz temblorosa pero firme, declara que no busca pleitos, solo respuestas. La abuela, mientras tanto, observa los estantes metálicos alineados, como soldados, repletos de cajas numeradas, y siente un escalofrío ahí, entre polvo y humedad. Podría estar el registro que confirme el intercambio de destinos. Tras unos minutos de tensión, el funcionario accede y los conduce a una sala de consulta. Cuando colocan el enorme libro sobre la mesa, el sonido seco del lomo al abrirse parece marcar un antes y un después. ¿Qué encontrarían en esas páginas amarillentas? ¿Una enmienda inocente o la huella imborrable de una verdad escondida? El libro parroquial se abre con un crujido que hace estremecer a todos. Las páginas, amarillentas y quebradizas, muestran actas mecanografiadas con letras irregulares, algunas tachadas, otras con sellos deslavados. La nieta pasa los dedos con delicadeza hasta llegar al folio señalado allí. En la línea de la cuna 18 aparece un nombre enmendado, escrito encima de otro que apenas se distingue. El hijo acerca el rostro y siente que el corazón le late con fuerza en las sienes. No hay duda. Alguien corrigió el registro en la misma fecha, con la misma hora, y el sello parroquial encima certifica un bautizo que nunca recuerdan haber celebrado. La abuela, al ver aquella tachadura, se lleva las manos a la boca. Ahí está, murmura, como si la prueba siempre hubiera esperado el momento justo para revelarse. ¿Y usted, frente a un libro que guarda medio siglo de silencios, sería capaz de leerlo hasta el final? El funcionario observa incómodo, tratando de minimizar el hallazgo. Son errores comunes en la época, nada concluyente, pero la nieta insiste en fotografiar cada detalle, cada sello y cada mancha de tinta. El hijo, con los ojos rojos, repite para sí las dos variantes del nombre, como si intentara reconocer cuál le pertenece de verdad. La tensión en la sala es insoportable. Incluso el tío, hasta entonces escéptico, guarda silencio con el ceño fruncido, consciente de que ya no puede negar lo evidente. La abuela, con voz temblorosa pero firme, declara: en este libro confirma lo que callé tantos años. No era mi imaginación, fue una decisión tomada por alguien con poder. La frase resuena como sentencia, y en ese instante todos entienden que ya no buscan solamente papeles, buscan justicia y reconocimiento para un niño que jamás debió desaparecer entre tachaduras y duplicaciones. El hijo se desploma en una de las sillas de madera del archivo, como si el peso de esas tachaduras lo hubiera derribado. Se lleva las manos a la cara y, entre sollozos contenidos, dice: me robaron la certeza de quién soy. La abuela se acerca y lo rodea con los brazos, sintiendo que el perdón que tanto temía pedir nace en ese instante. La nieta, con la cámara del teléfono aún encendida, registra las páginas como prueba, sabiendo que lo que capturó no es solo un documento, sino un testimonio vivo de la injusticia. El tío, con los ojos vidriosos, se aproxima y por primera vez toca el hombro de su hermano. Quizá no sé cómo ayudarte a cargar esto, pero no voy a dejarte solo. En medio del polvo y el silencio del archivo, la familia comienza a entender que la verdad, aunque dolorosa, también une. Usted, si viera a su familia quebrarse por un secreto antiguo, ¿tendría el valor de abrazar en lugar de juzgar? El funcionario regresa con gesto apurado, como deseando que la consulta termine. Entrega un recibo donde deben firmar la constancia de revisión y advierte que no pueden llevarse el libro, solo las copias certificadas. La nieta
Anota todo, cada sello y rúbrica. Consciente de que el próximo paso será presentar estas pruebas ante el registro civil, la abuela, aún con lágrimas en las mejillas, toma la pluma y firma con trazo firme, como si al estampar su nombre cerrara un ciclo de miedo. El hijo observa esa firma y siente que, aunque su identidad legal esté en disputa, la raíz de su vida sigue ahí en la mano de su madre, que nunca lo soltó. El grupo abandona el archivo en silencio, con el sol del mediodía golpeando sus rostros, pero con la convicción de que ya nada podrá detener la verdad. De regreso a casa, la familia camina sin prisa por la acera, cada uno sumido en sus pensamientos. El hijo carga bajo el brazo la carpeta con las copias certificadas, como si llevara un tesoro frágil y peligroso a la vez. La abuela se apoya en la nieta, agotada por la tensión del día, pero con un brillo nuevo en los ojos, a la sensación de que, al fin, el silencio se está rompiendo. El tío guarda las manos en los bolsillos, cabizbajo, procesando la vergüenza de haber dudado tanto. El aire huele a pan dulce recién horneado en la esquina, y por un instante, la vida cotidiana parece colarse de nuevo en medio del drama. Mañana será otro día, murmura la abuela, aunque todos saben que nada volverá a ser igual. ¿Y usted, al acompañarlos con la imaginación, cómo afrontaría la noche después de descubrir que su historia familiar tiene páginas arrancadas? Esa noche, alrededor de la mesa, la nieta propone dar un paso más en contactar a la otra familia que aparece en los registros. Su idea genera un silencio denso. El hijo siente vértigo al imaginar rostros desconocidos que podrían ser su reflejo. Hermanos que no sabe si quiere conocer. La abuela aprieta su pañuelo y admite que durante décadas soñó con la posibilidad de que alguien tocara a su puerta reclamando lo que ella misma dudaba. El tío se opone de inmediato. ¿Y si no quieren saber? ¿Y si solo abrimos más heridas? Pero la nieta insiste en si callamos. Repetimos la historia. Si hablamos, al menos damos opción de sanar. La tensión se corta con el sonido de un vaso que se rompe en la cocina, recordándoles que la vida sigue. Con sus ruidos cotidianos, el hijo respira hondo y dice: no sé si estoy listo, pero necesito saber quién soy. Querido espectador, si ha llegado hasta aquí, usted ha caminado junto a esta familia por un sendero doloroso, pero también liberador. Hemos visto cómo una abuela de 80 años, con valentía y amor, rompió un silencio de más de medio siglo para que sus nietos conocieran la verdad. Vimos papeles amarillentos, sellos borrosos, tachaduras y duplicaciones, que, lejos de ser simples errores, escondieron destinos cruzados. Y fuimos testigos de cómo la confesión no destruyó, sino que abrió la puerta a una unión más fuerte. Este relato nos recuerda que rescatar la memoria familiar no es un acto de morbo, sino un gesto de justicia y de amor hacia quienes vendrán después. ¿Qué haría usted si descubriera que la historia de su apellido también guarda páginas ocultas? Si este relato lo conmovió, lo invitamos a suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir este video con sus seres queridos. Cada historia que contamos no es solo entretenimiento, es una manera de honrar a las abuelas y abuelos que cargaron silencios demasiado pesados, y de valorar la importancia de rescatar la verdad en nuestras propias familias. Active la campana de notificaciones para no perderse el próximo relato. Juntos seguiremos iluminando esas memorias escondidas que merecen salir a la luz, porque cuando una familia rompe el silencio, no solo se reencuentra con su pasado, también abre camino a un futuro más honesto y más humano.